César, lo importante que es resaltar las condiciones especiales que tenemos en nuestros territorios para poder nosotros fundamentar la necesidad de un incremento diferencial al que se decreta a nivel nacional. Para nadie es un secreto que Barrancabermeja es una ciudad que tiene un costo de vida mucho más alto que el promedio de las ciudades del nivel nacional y que estamos por encima, de hecho, de ciudades como la ciudad capital. Es una ciudad donde estruendosamente tenemos un alto costo en los servicios públicos, más exactamente como servicios públicos en energía. Es una ciudad donde día a día vemos cómo se incrementan los costos de arrendamiento de bienes inmuebles en el sector urbano. Es una ciudad donde todos los días vemos a la ciudadanía quejarse porque, a pesar del incremento en el costo de combustibles como el de la gasolina, Barrancabermeja tiene precios mucho mayores que los que en promedio tienen ciudades como la misma ciudad capital. Entonces, más allá y abonando a esa sustentación presupuestal, que ya es claro que tenemos todavía un margen de alguna u otra forma de juego para determinar que la alcaldía puede aún aportar puntos por encima de lo que decretó el gobierno nacional, que, como lo dijo nuestro presidente, eso nada más representa 1% y algo adicional a lo que el IPC se estableció para el 2022. O sea que todavía estamos con ese rezago de alguna u otra manera de esa capacidad para afrontar los gastos del día a día del funcionario. La Corte Constitucional habla en muchas sentencias y ha profundizado en que el mínimo vital y móvil de los funcionarios se ve representado en ese incremento y que esos costos que estamos afrontando en el ejercicio, de hecho, de nuestras funciones, porque el hecho de trasladarnos, de transportarnos a nuestros puestos de trabajo, de poder cumplir y asistir a reuniones, de poder llegar a cumplir con las funciones de nuestros empleos, nos requieren gastos que aún así la alcaldía no asume y que por ende en algunos momentos nosotros lo asumimos por esa corresponsabilidad que tenemos como servidores. En ese sentido podemos hablar hablando de servicios públicos o de servicios de telecomunicaciones. Muchos de nosotros usamos nuestros equipos celulares, nuestros planes de comunicaciones para poder cumplir con nuestras funciones y las hemos puesto al servicio de la alcaldía. Los equipos de cómputo, nosotros cada vez que lo necesitamos y para el cabal cumplimiento y buena prestación del servicio lo podemos disponer, lo hacemos, pero estamos perdiendo la capacidad adquisitiva, estamos perdiendo día a día la capacidad de endeudamiento. Para este año, para nadie es un secreto el incremento del porcentaje de los intereses para poder adquirir créditos de libre consumo. De esto depende realmente nosotros poder tener una capacidad de endeudamiento para poder adquirir esa vivienda que todavía está en deuda el gobierno para con nosotros los empleados públicos, porque no se ha concretado un proyecto de vivienda que beneficie ampliamente a los empleados públicos y estamos teniendo a los empleados públicos pagando arriendo porque efectivamente no han podido acceder a una vivienda propia y que de alguna u otra manera en ese punto aún estamos en deuda con los empleados públicos. Entonces, por eso nosotros vemos lo pertinente en que este incremento por encima del 10% sea pensado desde el gobierno como un aporte a que todas esas situaciones particulares que estamos viviendo en la ciudad tengan de alguna u otra manera esa subsidiariedad, ese cubrimiento económico, porque en definitiva
todavía aún los esfuerzos que el gobierno ha hecho en esos grandes porcentajes que ha manifestado la doctora Carmen en muchas ocasiones en lo que llevamos de mesa de negociación, que ya ha hecho este gobierno local, pues nosotros todavía tenemos déficit en esa capacidad para poder nosotros solventar los gastos en nuestras familias. Aún teniendo un auxilio educativo, todavía nos toca cubrir gastos de transporte, de alimentación, de uniformidad en nuestros hijos. Es en eso en que realmente se basa la normatividad, la Constitución, las mismas altas cortes, porque no solamente la Corte Constitucional, sino que el Consejo de Estado ha intervenido en esos asuntos. ¿Cuál es la naturaleza que podamos nosotros tener esta negociación de este incremento a nivel territorial? Porque nuestras condiciones son particulares. Entonces, para nadie es un secreto que el costo de la canasta familiar en ciudades como Barrancabermeja es mucho mayor que lo que podemos encontrar en ciudades como Bogotá, que tienen cantidad de centros de abastos donde llega cualquier cantidad de mercancía que provienen del campo. Y Barrancabermeja hoy no tiene centros de acopio que nos permitan abaratar el costo de la canasta familiar. Y eso es una realidad que nosotros debemos afrontar y debemos tener en cuenta. Es a partir de allí que este incremento salarial se debe soportar. A partir también de lo que ya normativamente nos dicen las normas, y es, oiga, tenga en cuenta la situación financiera, y eso ya está claro. Entonces, en este sentido, esta petición va fundamentada en que, oiga, tenemos una situación compleja frente al poder adquisitivo de los empleados públicos, y no solamente de los empleados públicos, de los trabajadores en todos sus sectores. Entonces, yo sí llamo a la reflexión del gobierno en que tengan en cuenta esta situación y planteen un porcentaje diferencial adicional, que ojalá sea el planteado por nosotros como sindicatos, y que de verdad representen ese mejoramiento de la calidad de vida de los empleados públicos, que hoy, fundamentado en todo lo que ya manifesté, está en estos momentos en un déficit. Y hay que decirlo, a los empleados públicos no les alcanza el salario para todo lo que tenemos que soportar en el día a día. Entonces, en este sentido quería hacer mi intervención y les agradezco su atención prestada.